Hola, bienvenido a una nueva reflexión en la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a leer el libro de Daniel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, el capítulo 6 y el versículo 4 dice así: Entonces los gobernadores y sátrapas de Babilonia buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Está hablando la palabra de Dios acerca de Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, el cual había sido llevado cautivo junto con otras muchas personas de Israel. Entre todo tipo de personas en la sociedad se había llevado un grupo y otro había quedado allá desamparado, por decirlo así, en la ciudad de Jerusalén. Entre estos que se los habían llevado cautivos iba este muchacho Daniel, que para el capítulo 6 ya era un hombre bastante avanzado en edad. Fíjense que antes de continuar con eso les quiero contar esta situación, y es que unos científicos realizaron pruebas de muestras moleculares para identificar los rasgos y hábitos de vida de los usuarios de los teléfonos móviles que ellos tenían ahí, como quien dice, registrados. Entre otras cosas, descubrieron qué jabones, qué lociones, qué alimentos, qué champús, qué cosméticos usaban, qué tipo de comidas, bebidas, medicamentos usaban, y eso les permitió crear, por decirlo así, un perfil del estilo de vida de cada una de las personas que ellos tuvieron la oportunidad de esa información recabar y crear ese perfil. Esto es interesante porque es lo mismo que hicieron los funcionarios de Babilonia. Los funcionarios de Babilonia lo que hicieron fue que empezaron a recabar información, a buscarle información a Daniel, y tanta información que buscaron con la intención no de conocerlo para hacerle un bien, sino al contrario, de conocerlo para hacerle un mal. Y fíjense que a pesar de que hicieron esa gran recolecta de información, no pudieron ni fueron capaces de encontrar ninguna cosa mala en el actuar de la vida de Daniel, sino que por el contrario, dice la Biblia de que ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en él, capítulo 6 y versículo 4. Esto es algo muy bonito, porque además el rey Darío no solamente observó esa capacidad inteligente de resolver los problemas, esa sabiduría que había, una sabiduría diferente, algo totalmente diferente que había en Daniel, un espíritu diferente al de los demás sabios, porque habían otras personas que también eran sabias. Sin embargo, Daniel era superior a ellos, y era porque había un espíritu diferente. Es que Daniel servía a Dios, tenía un Dios, y era el Dios verdadero, el que nosotros también adoramos. Dice la palabra que Daniel era fiel. Dice la palabra que no había en él ninguna tachadura, sino que él continuaba cumpliendo con todas sus obligaciones de la manera más honesta, y también hacía todo aquello que a veces hasta lo quizás no le correspondía. Muchas veces nosotros nos llaman la atención por cosas que nosotros teníamos que haber hecho, y por un descuido tal vez no lo hicimos, y quedó esa tachadura en nosotros, en nuestro expediente, de tal manera que las personas ahora ya pueden decir, o tienen la capacidad de decir, pero usted falló en esto, hizo lo otro. Pero Daniel no era ese tipo de persona, sino que Daniel era un hombre bastante comprometido. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos que nosotros dar el ejemplo también. Nuestras vidas siempre van a dejar rastros visibles que indican quiénes somos realmente y quiénes o a quién estamos representando. Aunque no seamos perfectos, oiga, que aquellos que toman muestra de nosotros, que aquellos que tienen la oportunidad de ver quiénes somos nosotros, reciben muestras de nuestro trabajo, que esas personas
no encuentren señales tangibles de falta de integridad en nosotros, sino que al revés, que nosotros podamos demostrar integridad y devoción a Dios, como lo hizo también el profeta Daniel. Él, como un funcionario de gobierno en aquel entonces, él tuvo la capacidad de mantenerse fiel a todas aquellas cosas que él tenía que cumplir, las cumplió todas. Cuando le hicieron por decirlo así, un chambre, no importó, él siguió cumpliendo con todas sus obligaciones, y es por eso que Dios le respaldó. Así que, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que siempre ser fieles, siempre nosotros, que nuestras vidas dejen rastros positivos, que nuestras vidas, los rastros visibles que dejen, sea de integridad y de adoración a Dios. Que el Señor te bendiga.